grabar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya está, ya se está grabando. Ok, bien. Les decía que vamos a dar inicio, chicos, a la clase del día de hoy, ¿ya? Como ustedes pueden observar, miren en la diapositiva, nosotros vamos a desarrollar el día de hoy la literatura prehispánica. Vamos a hablar acerca de la conquista también, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la literatura prehispánica, vamos a hablar, pues, qué obras se dieron en aquel entonces, qué especies líricas, vamos a hablar también de la literatura en la conquista y también pues vamos a hablar acerca de la literatura en la colonia, ¿ok? Esos son los temas que vamos a tocar, chicos, el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la literatura peruana prehispánica, ¿ya? Miren, chicos, desde antes de la llegada de los conquistadores, el Perú fue un territorio en el que se hablaba muchas lenguas. Durante el incanato, muchos pueblos conservaron su idioma original. El moche en la costa norte, el aymara en la sierra sur y los múltiples idiomas de nuestra Amazonía. Al lado, pues, de estas lenguas regionales existió una que se hablaba por todo el imperio incaico. ¿Cuál fue? Fue el quechua. ¿Ya? El quechua, que también es llamado como el runa simi, ¿ya? Que era, miren, el runa simi o el quechua era pues el idioma oficial del Tahuantinsuyo. Algunos de los idiomas de la época incaica ya han desaparecido porque fueron muchos, ¿ya? Todos, ¿no?, han sufrido pues menor o mayor de repente pues imposición del castellano, es decir, pues han sufrido una variación. Pero hasta hoy el quechua es la lengua nativa más importante, la lengua nativa más importante en nuestro país, chicos, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, la lengua, pues, la oficial, la que denominó fue el quechua, o también, como les decía, pues, conocido como el runa simi, que es, ¿no?, lengua de la gente. Chicos, en aquel entonces no solamente hablaban ellos, hablaban pues a muchísimos otros dialectos, ¿ya? Pero el quechua fue pues el que fue pues más extendido, el que más se utilizó dentro del imperio de los incas. Vamos a hablar un poco, chicos, acerca pues de cómo se dio, miren, la literatura en aquel entonces. Cuando nosotros hablamos, chicos, miren, de la literatura cuando nosotros hablamos de la literatura prehispánica, de la literatura prehispánica peruana, chicos, tenemos que concebir cómo fue la cosmovisión, ¿no? Cómo se puede, pues, cómo plasmaron, ¿no? Cómo plasmó el Inca en aquel entonces, cuál era su cosmovisión que tenía, ¿ya? Cuál era, pues, el pensamiento del hombre peruano precolombino, ¿ya? Su universo, miren, estaba pues formado por iguales concepciones, ¿ya? Se trataba pues del habitante de la costa o del Andes, ¿no? Y, ¿no? Para ellos el universo estaba dividido, chicos, en tres partes. Ustedes lo pueden observar ahí, las tres partes, ¿no? En esta primera parte, ¿no? Dentro de la cosmogonía pues incaica encontramos el universo dividido en tres mundos. Una de ellas, que es el Hanambacha, miren, la otra que es el Caipacha y la otra que es el Ujupacha. Ya estaba dividido el cosmos entonces en estas tres partes. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en el Hanambacha? El Hanambacha era el mundo de arriba, ¿ya? En el Hanambacha se mostraban, era pues donde se encontraban, donde moraban los dioses, los elementos celestes, ¿no? Y nuestra vida pues se proyectaba a grandes figuras como por ejemplo el sol, que era pues un gigante, ¿no?, que caminaba pues diariamente y que un día se aproximó al altiplano, en lo más alto de los Andes, ¿ya? Y creó a los antepasados de los incas. Y entonces uno de ellos, ¿no?, una de las divisiones es el Hanambacha. Después viene el Caipacha, ¿ya? El Caipacha es el mundo intermedio,
En el mundo intermedio viven los hombres, ¿ya? Y es ahí donde se van a desarrollar pues las diferentes actividades humanas. Después viene el Uku Pacha, ¿ya? El Uku Pacha es el mundo de abajo. El Uku Pacha era pues el que estaba reservado para los muertos, para las semillas y, ¿no?, para los espíritus de la tierra. ¿Ok? Entonces, de esta forma, miren, era pues la cosmovisión que tenía, ¿no?, el hombre andino, ¿ya? Que era pues distribuido el universo en estas tres partes. Hanan Pacha, mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo intermedio, y el Uku Pacha, que era pues el mundo de abajo, ¿no? En el cual, pues como les decía, estaba pues reservado para ¿quiénes? Estaba reservado para los muertos. ¿Ok? Vamos a conocer un poco, chicos, cuáles vienen a ser las características de la literatura quechua, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Una de las características, y esto nosotros debemos recordar, pues que las características están pues ligadas directamente a cuáles eran pues las actividades cotidianas que se desarrollaban, en este caso, ¿no? La población pues incaica en aquel entonces. Y recordemos pues que la agricultura, ¿no?, en aquel entonces era pues la actividad principal. Por eso nosotros podemos deducir que las artes, miren, estaban también pues estrechamente ligadas a los trabajos de la tierra. Y una de las características que nosotros podemos, chicos, observar, ¿no?, aquí, miren, es que la literatura prehispánica fue anónima. ¿Ya? Se dice que fue una literatura anónima, ¿no? Porque en aquel entonces, pues, no existía, miren, el concepto, pues, de autor, ¿no? Fue una literatura, pues, anónima, no se sabía, pues, ¿no? Aparte de que no fue una literatura individual, ¿no? No había manifestaciones individuales, había, pues, manifestaciones colectivas, ¿ya? Entonces, una de las características es, pues, que fue anónima. Ya no había la idea, el concepto de que es pues un autor. Entonces el autor no existía, ¿ya? Porque la literatura lo que hacía pues era recrear, ¿no? Y la literatura pues se va a ir recreando a través del tiempo, ¿ok? Otra característica, miren, que nosotros podemos observar ahí, es que fue colectivista, ¿ya? En aquel entonces, chicos, la literatura se dice que fue colectivista porque no había actividades comunitarias, no había pues actividades que fomenten la aparición pues de expresiones individuales, sino que estas eran dadas de manera grupal. Ya, en aquella época, pues entonces, ¿no? Era colectivista. Las manifestaciones, las expresiones se daban de forma colectiva. ¿Ok? Otra característica que nosotros podemos visualizar es que la literatura peruana prehispánica fue cosmogónica, ¿ya? ¿A qué se refiere que fue cosmogónica? Se refiere pues a que sus temas principales eran de origen, que sus temas principales fueron pues de formación y también de transformación del universo. ¿Ok? Otra característica que nosotros podemos observar es que fue agrarista. Yo les decía hace un instante, pues, que tiene mucho que ver, ¿no?, el desenvolvimiento, ¿no?, en el cual, pues, se dio. Y cuando nosotros decimos que la literatura prehispánica fue agrícola o agrarista, fue porque gran parte, miren, de la literatura giraba en torno a la agricultura, ya que la agricultura era, pues, la actividad principal que desarrollaba el hombre en aquel entonces. ¿Ya? Otra de las características es que fue clasista. ¿Ah? ¿Por qué se dice que fue clasista, que fue una literatura clasista? Chicos, existía dos clases, la popular y la oficial. En la clase popular, ¿no? Eran, pues, se componían cuentos, leyendas, ¿no? Que estaban, ¿no?, ligadas directamente o vinculadas, pues, a la música. ¿Quiénes transmitían
¿no? Esta literatura popular eran los llamados arabicus. Estos eran pues cantores populares que recibían el nombre de los arabicus. Ahora, la oficial, ¿ya? La oficial, chicos, ¿no? Era pues, servía a las necesidades de los rituales religiosos, ¿ya? A las guerras de la aristocracia andina. En ellas se componían himnos, se componían poemas épicos, se componían cánticos religiosos. ¿Y quiénes transmitían? Miren, el popular era transmitido por los arabicos y el oficial era transmitido por los amautas. Ya eran transmitidos por los amautas. ¿Quiénes eran? Ellos eran pues funcionarios dedicados a la educación de la nobleza inca, chicos. ¿Ya? Entonces, de esa forma, miren, de esa forma pues se va a dar, miren, las principales características. Anónimo, no había un autor conocido. Y otra de las características, antes de que nos olvidemos, pues fue una literatura oral, ¿ya? Una de las características es la oralidad, porque la literatura quechua fue transmitida pues de manera oral, y generalmente era transmitida pues en forma de cantos, de bailes. Ya recién, miren, a la llegada de los españoles, fue un tiempo después, comenzaron pues a registrarse los primeros documentos escritos. ¿Ya? Entonces, gracias a que no, era pues transmitida de generación en generación. Ok, ya más adelante, pues obviamente, más adelante cuando los españoles pues llegan, ¿no? Y esto pues aparecen por los que son los cronistas, y es gracias a ellos que nosotros pues, porque ellos recolectaron, ¿no? La información, los datos, la forma de vida, cómo eran las organizaciones sociales, políticas, económicas que se vivía pues en aquel entonces, es que nosotros el día de hoy pues podemos conocer parte de la literatura, pero una de las características también es la oralidad. ¿Ya? Porque esta pues fue transmitida de manera oral, ¿ya? De generación en generación, chicos, ¿ya? De generación en generación. Bien, vamos vamos a continuar. Estas son entonces algunas de las características pues importantes que tuvo la literatura peruana hispánica, ¿ya? Chicos, cuando nosotros hablamos de literatura, vamos a ver pues en literatura cuáles fueron pues las manifestaciones, y existió el género. ¿No llega el internet? No te puedo compartir. Mm, qué raro. Dile a tu hermano que te preste. Pero no sé si puede entrar por tu celular. Estoy haciendo clases. Bien, chicos, ya, entonces les iba yo pues comentando, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de la literatura, miren, de la literatura quechua, en este caso que las estamos hablando, hubo pues también algunos géneros, y existió lo que es el género lírico, ¿ya? Que como les decía hace un instante, estas manifestaciones pues estaban acompañadas de música, ¿ya? No eran pues poemas complejos, no eran poemas bastante simples, eran poemas pues bastante breves, ¿ya? Esto pues se daba con la intención de que puedan pues ser recordados con facilidad, ¿ya? Y las poesías, miren, podían pues tomar varias formas. Por ejemplo, la que nosotros estamos observando ahí, que es el ayi. ¿Qué era, chicos, el ayi? Miren, el ayi, que es una de las manifestaciones pues lírica, ¿qué significa ayi? Ayi significa triunfo, ¿ya? Era un canto, ¿no? De celebración, era un canto de alegría. ¿Cuál era el motivo? Era pues que se había cumplido la labor que se religioso, o por ejemplo en cuanto pues a lo militar,
¿ya? Entonces, una de las manifestaciones líricas fue el aire, que fue la oda principal de la poesía quechua. Canto que significa triunfo, era un canto de entusiasmo, era un canto pues de alabanza, lo que es una oda, ¿no? ¿A quiénes? Hacia los dioses, ¿ya? Pero, como les decía, pues también existieron, ¿no?, AIs de carácter agrícola, también pues existieron AIs de carácter militar, ¿ya? Otra de las especies es el arahuí. ¿A qué se refiere, chicos? Miren, ¿a qué se refiere el arahuí? ¿Ya? El arahuí, miren, el arahuí es de tono confidencial. Proviene del verbo arahui, que significa versificar, ¿ok? El ejecutante del arahui se le denomina arabicus, ¿ya? Y esto es, pues, el poeta, no es al poeta. El arahui tenía una manera peculiar de presentarnos el tema amoroso, ¿ok? El arahui, ¿ya? El arahui, miren, que es, pues, es poesía, es canto, ¿no? Es un canto popular. El tono que utiliza, pues, es un tono intimista, es un tono nostálgico. En algunos casos, miren, podía ser, pues, ¿no?, con un tono amoroso, ¿ya? Actualmente, por ejemplo, ¿no?, el yarabí, ¿no? Actualmente nosotros lo conocemos como el yarabí, deriva, pues, precisamente del arahuí, ya, miren, de antes. ¿Se acuerdan de los yarabís de Mariano Melgar? Ese yarabí, pues, ¿no?, proviene del arahuí. Otra de las especies, ¿no? Otra de las especies es el aymoray, chicos. O sea, el aymoray es el canto a la tierra, ¿ya? Es el canto a la tierra. Y se daba, pues, preferencia a las labores dedicadas a la siembra y también a la cosecha. ¿Ok? El aymoray, el aymoray, chicos, ¿no? Estaba, pues, dedicada, como les decía, a las labores agrícolas. ¿Y qué se invocaba? Miren, en el aymoray se invocaba, pues, ¿no?, a la abundancia, ¿no? A la abundancia que se requería, pues, en las cosechas. Es por eso que el aymoray utilizaba un tono festivo, porque se invocaba, pues, ¿no?, a la buena producción, ¿no?, a que haya, pues, una abundante cosecha, y es por eso, pues, que se utilizaba un tono festivo. El huacataqui. El huacataqui es otra de las especies, miren, que tiene, pues, en este caso, el género lírico en la literatura prehispánica, en la literatura quechua, ¿no? Era una oración para poder propiciar la reproducción del ganado, ¿ya? Los versos, ¿no?, eran, pues, acompañados con la imitación de las voces, miren, de los animales, ¿ok? Entonces, los incas, pues, solían cantar a sus animales más preciados. ¿Quiénes eran sus animales más preciados? El zorro, el picaflor, la llama, el cóndor, entre otros animales. Otra de las especies líricas, chicos, es urpi, ¿ya? Urpi es otra, miren, urpi es otra de las especies líricas. Urpi, ¿qué significa? Paloma, ¿verdad? Urpi en quechua, paloma, en castellano paloma, ¿ya? Es un hermoso canto a la amada, a quien se le imparten, pues, a la que se le va a emparentar con la palomita, ¿ya? Es un poema elaborado con gran ternura, chicos. Ya, urpi es un canto amoroso, ¿ok? Otra de las especies, miren, otra de las especies es el ayataki, ¿ya? El ayataki es un canto que va a simbolizar el dolor y la muerte, ¿ya? Era, pues, de timbre fúnebre y solo se entonaba en los días pesarosos, ¿ya? En los días, pues, donde de repente, pues, había fenecido, había fallecido, pues, alguien importante, ¿ya? ¿No? Era, pues, como una elegía, ¿no? Ustedes saben que la elegía, pues, es una especie lírica, ¿no? Actualmente la elegía, ¿no?, que se da, pues, por el lamento, por la pérdida de un ser querido.
¿ya? Y miren, la intensidad del Ayataki, chicos, era también proporcional ¿a qué? A la importancia del personaje, pues, a que se le estaba dedicando. Si, por ejemplo, el personaje era un descendiente, pues, de la nobleza, etcétera, pues, no, la intensidad era mucho más grande, era mucho más fuerte, y esto, pues, iba bajando de acuerdo, pues, a la importancia que tenía, pues, el personaje en aquel entonces, ¿ya? Esas son algunas de las especies, no son todas, porque hay algunas otras, como por ejemplo el huaycaye. El huaycaye es una especie, es un himno religioso, ¿ya? El cacharpari también. El cacharpari también es otra especie del género lírico. Pues, el cacharpari era un canto, ¿no? Era un canto, pues, de despedida, ¿ya? Era un canto de despedida, chicos, ¿ya? Miren, esas son algunas, miren, esas vienen a ser algunas de las especies que se tuvo, pues, ¿no? En el género lírico, en la literatura, pues, ¿no? En la literatura quechua, chicos. Ya hemos conocido alguna de... Entonces, sí hubo, miren, y habrá habido también épica, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá habido épica en aquel entonces? ¿Habrá habido? Sí, ¿ya? Y ahora nosotros, pues, vamos a conocer, ¿no? Vamos a conocer qué se dieron, porque miren, se dieron, pues, lo que son los mitos, ¿ya? Se dieron lo que son los mitos, se dieron, pues, lo que vienen a ser las leyendas, ¿ya? Y hubo épica, entonces pues, sí hubo lo que es, pues, una épica, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? La literatura épica está basada, como se sabe, pues, en los grandes recuerdos, ¿ok? Modificados por la fantasía. Los amautas, miren, explicaron así el principio de las cosas por medio de cantares, y también de ello se valieron, pues, para poder exponer los procesos sociales y para enaltecer las glorias de sus conductores, ¿ok? Entonces sí hubo también, pues, ¿no? Una épica incaica, ¿ya? Estaba compuesto por mitos, miren, la épica incaica estaba compuesto por mitos, estaba compuesto por leyendas, ya, en la cual no se hablaba, pues, acerca de las deidades creadoras y transformadoras, ¿no? Así también como aquellos hombres que existieron, aquellos hombres excepcionales, ¿no? Que crearon, pues, las distintas civilizaciones, que ocuparon, ¿no? En esa parte, pues, del mundo, antes de la llegada de la civilización occidental, ¿ya? Tanto los mitos como las leyendas del antiguo Perú, chicos, estuvieron, miren, orientados a explicar, ¿no? Acontecimientos históricos que fundamentaban, pues, el nacimiento de un nuevo pueblo, el nacimiento de una nueva cultura, el surgimiento de ciertas deidades, a quienes, ¿no? Se consagraba, pues, la adoración. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles fueron, pues, estos mitos. Seguramente ustedes recordarán, ¿no? Porque es, pues, bastante conocido el mito, los mitos y las leyendas, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Que fue recogida, y miren, por el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? En este mito se explica, pues, la fundación del Cusco. Y para ello, pues, se utiliza, ¿no? A esta pareja, que fue, pues, Manco Cápac y Mama Ocllo. Se dice que ellos dos, salidos del lago Titicaca, habían sido, pues, enviados por el dios Sol. ¿Y cuál era la finalidad? ¿Cuál era, pues, el objetivo? El objetivo era, pues, de fundar una ciudad que sería el centro del gran imperio incaico. El Sol le entrega a Manco Cápac una barreta de oro y le indica que donde se hundiera la barreta sería, pues, el lugar propicio para fundar el Cusco. Y después de caminar 40 días, la barreta, pues, se hunde en el Cerro Guanacao, y es ahí donde se funda, pues, esta mencionada ciudad. Otra de las leyendas que también es pues,
bastante conocida, ya es la leyenda de los hermanos Ayer, ya que fue recogida por el cronista español Juan de Betanzos, ¿no? De Betanzos, ya, y que también fue llamado el mito de Pacaritampu. Ya, en este mito, pues, nos cuenta, ¿no? En esta leyenda nos cuenta, pues, ¿no? Que aparecieron, pues, estos 4 hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. Se dice que ellos salen del cerro Tamputoco, que era el cerro Pacaritampu, o también conocido como el cerro de las 4 ventanas, y estos, pues, iban acompañados de sus mujeres, y que habían sido, miren, enviados por el dios Sol, ¿no? La misma finalidad que tenía, pues, la otra leyenda, que era la de fundar el Cusco, ¿no? Y que finalmente los hermanos, pues, se van a ir relegando y solo va a quedar, pues, Ayar Manco, que finalmente fue él, pues, quien fundó el Cusco, chicos, ¿ya? Ese también es otro de los, no fueron los únicos, porque hubieron, pues, muchos más, miren, hubieron muchos más. ¿Cuáles fueron los otros mitos, por ejemplo, chicos, que se dieron? Por decir, en mitos costeños, ¿no? En mitos costeños, ¿por qué? Porque, miren, un poquito para aclararles, según Tamayo Vargas, ya, los mitos de la literatura incaica se pueden dividir en 2, ¿ya? Él nos dice que se pueden dividir entre los mitos y las leyendas serranas, ¿ya? En este caso está, pues, la leyenda de Manco Cápac y la leyenda de Mama Ocllo, y, ¿no? Está también los hermanos, la leyenda de los hermanos Ayar, y los mitos y las leyendas costeñas. Y dentro de los mitos y las leyendas costeñas, nosotros tenemos, por ejemplo, el mito de Huiracocha. En este mito se va a explicar el origen del universo. Se va a explicar el origen del universo por parte, pues, de Huiracocha, que era la deidad suprema, que en un inicio tuvo, pues, su adoración en la costa, y que posteriormente, miren, fue trasladado a la sierra. Para los incas, Huiracocha era, pues, el dios creador, y por lo tanto era, pues, su deidad suprema. Otro de los mitos costeños es el mito de Con. El mito de Con, ¿ya? Miren, para los antiguos peruanos, el dios Con era una deidad destructora. Este dios se encargó de destruir todo lo existente en la costa peruana. Por eso es, pues, que se dice que esa región de nuestro país es tan árida, es tan desértica, precisamente este mito, pues, lo justifica. Ahora, otro mito, ya, es el mito de Pachacámac. En el mito de Pachacámac, lo que se busca, lo que se intenta, es explicar la reforestación y el reverdecimiento de la costa. Después de la destrucción del mito de Con, ¿ya? Por ello es, pues, que para los antiguos pobladores de la costa, Pachacámac era el dios de la fertilidad. Otro de los mitos que también es, pues, bastante conocido es el mito de Bichama. El mito de Bichama me va a explicar el origen de los frutos de la costa peruana, ¿ya? Me explica, ¿no?, el origen de los frutos de la costa peruana a través, ¿no?, de la destrucción de un recién nacido, ¿no? Se dice, pues, que sus miembros fueron convertidos en algún fruto. Ya, entonces esos son algunos de los mitos y las leyendas costeñas, chicos. ¿Ya? Entonces hemos visto que hay, pues, lírica, ¿no? Y que también, ¿no? Y que también, pues, ay, Épica dice que ya llegó el internet. Sí. No, déjalo. Ah, sí. Bien, chicos, ya vamos a hablar ahora, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, para hablar acerca de la literatura en la conquista. A ver, hasta ahí, chicos. Ya sabemos que fue la literatura incaica, ¿no? La literatura, el quechua fue, pues, que, ¿no?, el idioma que ellos, pues, utilizaron, que si bien es cierto, pues, hasta el día de hoy, pues, ha quedado, ¿no? Ya sabemos cuáles fueron las características: anónima, clasista, agrarista,
cosmogónica, etcétera, ¿ya? Y ya cómo estaba dividido también, ¿no? Tenían pues ¿no? una cosmovisión, estaba dividido en tres partes, ¿no? El Hanampacha, el Caipacha y también pues el Ucupacha. De esa forma, miren, de esa forma pues ellos habían concebido, ellos pues habían dividido, ¿no? Tenía pues esa cosmovisión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, de la literatura quechua, ¿no? Podemos, pues, dividirla, ¿no? ¿No? Podemos, pues, dividirla en épocas, ¿no? La primera que fue, pues, la prehispánica, ¿no? En esta, pues, ¿no? Que fue, pues, esta literatura que se dio, miren, antes de la llegada, pues, de los españoles, ¿ya? Entonces, ellos, pues, tuvieron determinadas, ¿no? Determinadas características, pues, como nosotros, pues, los hemos podido observar, ¿no? El que era anónima, el que era clasista, el que era colectivista, el que era, pues, oral, ¿no? El que era clasista, cosmogónica, etcétera. ¿Ya, chicos? Hubo también, pues, en cuanto a sus géneros, por ejemplo, hubo, pues, lo que es lírica, y ahí nosotros, pues, lo hemos podido observar, ¿no? Miren, aquí la información de los cronistas, porque si nosotros conocemos todo esto, es gracias, pues, a los cronistas. Recordemos que en aquel entonces, pues, no existía lo que era la escritura. Entonces, la información de los cronistas nos dice, pues, nos señala la existencia de poetas, ¿no? Especializados en el cultivo de este género, que es el género lírico, ¿no? A los que se les denominaba arabicos, como les decía, pues, hace un instante. ¿Ya? Entonces, hubieron, ¿no? Diversos, pues, tipos de poesía lírica, ¿no? Estaban, pues, en un lado, por ejemplo, estaban los signos religiosos, que siempre, pues, estos signos religiosos, chicos, estaban vinculados al culto, ¿no? A sus festividades, ¿ya? Y que recibían, pues, la denominación de los aigis, que eran, pues, cantos, eran llamados, no, o eran, ¿no? Los cantos, pues, triunfales, ¿no? Expresando de esta forma, pues, su alegría, su entusiasmo, su felicidad, su contento. No hubo también, pues, una lírica amorosa, ¿ya? ¿No? Que se dio, pues, mediante el arahuí, ya que era, pues, un cantar triste por la memoria, pues, del amado o de la amada, pues, que estaba ausente, ¿no? En el huanca se manifestaba el dolor ante la muerte, chicos, ¿ya? ¿No? Entonces, y es importante también por reconocer, ¿no? O recalcar, pues, que estaban acompañados, miren, estas composiciones estaban, pues, acompañados de música, ya, hasta inclusive, miren, de danzas. Por ejemplo, si nosotros un poquito hacemos una comparación, chicos, con la actualidad, ¿ya? Por ejemplo, el guaylas, ¿no? No sé si ustedes que son, pues, de otro, la mayoría deben estar en Lima, ¿verdad? Aquellos, pues, que son de provincia, por ejemplo, ¿no? Muchas de las costumbres, chicos, que se dio antiguamente hasta el día de hoy se conservan. Por ejemplo, justo ahora este mes, ¿no? Yo ahorita estoy radicando en Huancayo, ¿no? Por ejemplo, se da lo que es el Santiago, el Santiago. No sé si ustedes han podido, pues, alguna vez apreciar o saber qué es esa festividad, qué significa. Y esto viene, miren, de épocas anteriores, ya, donde, pues, se rinde un homenaje a la Pachamama, que es la tierra, la madre tierra, en la cual, miren, a los agricultores, ya, van a danzar, van a festejar, ¿no? ¿Para qué? Para que entierran, ¿no? Hacen rituales con la coca, ¿no? Hacen diferentes rituales, ¿no? Cada uno de ellos, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de, pues, de que se tenga, miren, una buena producción agrícola, no, algo muy parecido a lo que se quería, pues, anteriormente, porque como yo les estaba diciendo, pues, ¿no? En cuanto a la lírica, lo que se buscaba, pues, era destacar, ¿no? Esas fechas importantes, esas festividades, y por eso es que hubo, pues, varias de las especies, ¿no? Como ya, pues, yo lo había nombrado, pues, anteriormente. Algunas de esas costumbres, chicos, hasta el día de hoy todavía súper bien, ¿no? Si bien es cierto, obviamente, pues, por el paso del tiempo, ha sufrido, pues, ciertas variaciones, pero cuando uno va, ¿no? De repente a los pueblos, ¿no? A los pueblos,
pueden todavía, la gente, ¿no? Todavía continúa, miren, con esas costumbres, ¿no? De enterrar o de repente, pues, de hacer rituales para que tengan, pues, una producción, no una cosecha, pues, abundante, o, por ejemplo, para la reproducción de sus ganados, que fue, pues, otra de las especies que se dio, miren, en aquel entonces, y que hasta el día de hoy, chicos, todavía, pues, está perdurando, todavía pues está existiendo, ¿ya? Entonces, hubo épica, como les decía también, y la épica pues está dada, ¿no? Como les había dicho, por las diferentes leyendas, los diferentes mitos, ¿no? Porque los incas pues conservaban la memoria de los grandes hechos de su pasado, mediante relatos de las hazañas de sus grandes héroes, como por ejemplo Pachacute, como por ejemplo Tupac Yupanqui, como por ejemplo Huayna Capac. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver en el género dramático, van a entrar pues algunos de estos héroes que eran pues para ellos, ¿ya? Relatos que eran pues al mismo tiempo la base de su memoria histórica, chicos, ¿ya? Si bien es cierto, pues no se conserva, ¿no? No se ha pues conservado ninguna versión fiel de estos relatos, pero pues es indudable, ¿no? Que los cronistas los oyeron. ¿Y de dónde los oyeron los cronistas? Los cronistas pues los oyeron de los propios labios de los sabios, de los amautas, y que lo utilizaron, miren, como base para poder pues escribir sus obras, ¿ya? En especial, miren, se considera pues que la mayor parte de la crónica de Juan de Ventazos, ya, suma y narración de los incas, ¿no? Uy, Dios. Miren, no viene a ser pues más que una traducción del quechua al español, ¿no? De un cantar pues que narraba los grandes hechos de Pachacute, ¿ya? Que era pues considerado el mayor conquistador inca, chicos, ¿ya? Entonces, ahora, y ustedes me dirán, a ver, antes de pasar a los conquistadores, a ver, y ustedes se preguntarán, ¿y hubo dramática? Porque ya nos explicó usted, hubo lírica, ya hemos visto cuáles fueron las especies, hubo épica también, los mitos, las leyendas, y ya habrá habido dramática, ¿ya? Miren, en cuanto al género dramático en esa época, chicos, es mucho más confusa, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ¿ya? Los incas, pues, cultivaron diversas formas de representación escénica, ¿ya? Pero por su naturaleza no nos es conocida, pues, con precisión en la actualidad, ¿ya? Entonces, en todo caso, pues no contamos con textos dramáticos prehispánicos, ¿no? Aunque algunas obras de teatro quechua colonial, pues pueden haberse inspirado, ¿no? En modelos prehispánicos, chicos, ¿ya? Y una de las grandes obras, pues, ¿no? Y más adelante fue, pues, la obra Ollantay, ¿no? Que trata, pues, acerca de Ollanta, que era, pues, el guerrero, miren, era el mejor guerrero, pues, de Pachacútec, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que había hecho, no? Ollantay, pues, había osado, ¿no? Había puesto, pues, los ojos, ¿en quién? En la hija de Pachacútec, que era Cusicoya, miren, se está dando en ese contexto, ¿ya? Entonces, y él, pues, ¿no? Como recordemos, una de las características que tiene la literatura quechua, que era clasista, él, pues, no aceptó, ¿no? Que su hija, ¿no? Se casase, pues, o vio, pues, como una osadía, vio, pues, como una ofensa, que Ollantay, a pesar de ser el mejor guerrero, porque gracias a Ollantay, pues, Pachacútec había logrado conquistar muchos territorios, tenía, pues, el poderío que tenía, porque Ollantay era su mejor guerrero, pero aún así a él no le perdonó que haya puesto, pues, los ojos ¿en quién? En su hija Cusicoya. Y no solamente había puesto los ojos en la hija, sino que ellos ya se habían casado. Chicos, bien, ahora sí, vamos a pasar a la literatura, ya, de la conquista, ¿ok? Vamos a pasar a la literatura de la conquista. Ahí nosotros, chicos, miren, podemos, pues, observar, ¿ya? Podemos conservar la literatura de la conquista, ¿no? Fue la denominación, pues, que refiere al periodo de ocupación y sometimiento cultural español en la región americana, teniendo, pues, como primera manifestación literaria las coplas de marinero, ¿ya? Pero como más importante el desarrollo, pues, de las crónicas, ¿ya? Los cronistas son los encargados,
durante este periodo, pues, de dar cuenta de los sucesos principales, tanto de la conquista como también de la instauración de lo que luego, pues, será el periodo conocido como colonial. ¿Ya? Y existen, pues, una gran variedad de cronistas, siendo los más importantes los grupos culturales mestizos, que ahora lo vamos a ver, los españoles y también los indígenas, ¿ya? Pero, ¿no? Si nosotros hablamos, pues, de cronistas, definitivamente, pues, el más importante, el que más destacó, vino a ser, pues, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Que es, pues, conocido, ¿no? Como uno de los grandes e importantes cronistas, chicos, ¿no? Aquí, pues, del Perú, ¿ya? Pero vamos a empezar hablando de Pedro Cieza de León, ¿ya? Pedro Cieza de León, chicos, ¿ya? Que es considerado, miren, como el cronista más importante. Es considerado como el cronista más completo de los cronistas españoles, ¿ok? Fue historiador, ¿ya? Observador de la naturaleza, anticuario de creencias, ¿no? Trajes y personas humanas, etnógrafo de relatos, de mitos aborígenes, pintor realista de paisajes, ¿ya? Él, pues, formado en el fragor de la guerra y hechos de armas, demostró mucho tino, miren, en los círculos cercanos a él, ¿no? Humano, generoso, rebosando, pues, nobles simpatías, obediente y metódico. Fue el cronista que vio cómo la turba vandálica de los conquistadores destrozaba el suelo y la cultura india. Porque ustedes saben, pues, y esto lo conocemos por historia, pues, que precisamente, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores, pues, no llegaron de una manera amable, ¿no? Mucho de la cultura ellos, pues, nos impusieron de manera muy radical, ¿no? Es más, trataron inclusive, pues, de desaparecer, de quemar, ¿no? Aprovechándose, pues, de la condición, de repente aprovechándose, pues, del desconocimiento del hombre indígena en aquel. Entonces ellos aprovecharon de eso, ¿no? Y sacaron, pues, provecho, humillándolos, maltrataban, cometieron muchos abusos, ¿no? Cometieron, pues, muchas atrocidades, ¿no? En contra, pues, del hombre indígena, ¿ya? Y fue, pues, Pedro Cieza de León, ¿no? Él vio, él observó, fue un observador, ¿no? De cómo, pues, esta turba vandálica de los conquistadores destrozaba, ¿no? El suelo y la cultura india. ¿Ya? Se dice que llegó adolescente a Sudamérica. Pedro Cieza de León no nos va a mostrar en su obra en Crónica del Perú y también en El Señorío de los Incas, nos va a mostrar la organización social, ¿no? Y la historia, pues, de un imperio antiguo, y esto lo va a hacer, pues, de manera minuciosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque él, pues, va a recoger datos de manera objetiva para dar, pues, una visión de una sociedad nueva para los españoles, ¿ya? Entonces, él, pues, ¿no? ¿no? El propio Pedro Cieza de León, chicos, señala, pues, que la primera parte de su obra Crónica del Perú, ¿no? Habla, pues, acerca de las provincias del Perú, es decir, sus ciudades, ¿no? Sus fundadores, cuáles eran los ritos, cuáles eran, pues, las costumbres. Y la segunda, que habla sobre el señorío de los incas, ¿ya? No habla, pues, ¿no? Y en la tercera, porque hay otra, ¿no? Que habla, pues, sobre el descubrimiento, la conquista, habla de Pizarro, habla, pues, cuando, ¿no? Se da, pues, el prendimiento de Atahualpa, las guerras entre los indios, entre los españoles, y en la cuarta parte, pues, que la va a titular La Guerra Civil del Perú, ¿ya? Entonces, Pedro Cieza de León, miren, es uno, pues, de los cronistas, ¿no? Como les decía, ¿no? Es uno, pues, de los cronistas, ¿no? Españoles importantes. Él tenía el seudónimo del Príncipe de los Cronistas, ¿ya? Y fue testigo, pues, de las guerras civiles entre los españoles, ¿ya? Entonces, Crónica del Perú, que es una de las, como les decía, pues, es una de las obras, pues, importantes que él tiene, ¿ya? Que fue encomendado, miren, por Pedro de la Gasca, ¿ya? Y que en vida, pues, de Cieza de León solo se publicó la primera parte,
Esta obra, pues que como les decía, está dividida pues en 4 partes. La primera, Crónica del Perú, la segunda, El señorío de los incas, la tercera sobre los descubrimientos, ¿no? Y la conquista del Perú, y la cuarta, pues sobre las guerras civiles entre los españoles, chicos, ¿ya? Él también, pues, es uno, entonces, de los, ¿no? Cronistas, pues, que gracias, miren, a lo que ellos, pues, pudieron recopilar, ¿ya? Es que nosotros el día de hoy pues tenemos información de cómo se dio, miren, cómo era pues la organización política, la organización social, ¿no? A la cual pues estaban, ¿no? Los incas, pues, ¿no? Los incas. Otro de los representantes es Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Felipe Guamán, miren, Felipe Guamán Poma de Ayala es otro también, pues, de los cronistas importantes. Se dice que Poma de Ayala es el cronista indio más importante de la historiografía peruana. ¿Ya? ¿Cuál fue la misión que tuvo Felipe Guamán Poma de Ayala? Fue pues dar a conocer, fue pues revelar la imagen cabal, auténtica del Tahuantinsuyo. Y es por eso que su obra, la obra que tiene Felipe Guamán Poma de Ayala, chicos, ya en su obra él nos va a dar a conocer mediante dibujos, ya, mediante dibujos, pues cómo se vivía, cuál era la cultura, ¿no? La cultura moral, la política del Perú antiguo. Felipe Guamán Poma de Ayala, pues nació en el año alrededor del año 1550 en San Cristóbal de Sutunto, ¿no? En Cabana, Ayacucho. Él fue hijo, miren, de Guamán Malqui, quien dará pues la bienvenida a Pizarro en Tumbes, y de la princesa Inca Cusi Ocllo, que era pues hija del Inca Tupac Yupanqui, ¿ya? Él no perteneció a la etnia cusqueña, ya él fue Yarobilca, ¿ok? Durante 30 años, chicos, durante 30 años recorrerá el Perú buscando pues datos y recogiendo informaciones, ya que Felipe Guamán Poma de Ayala va a conocer la evangelización y va a pues lograr asimilar, ¿no? Cuáles fueron pues los códigos, cuáles fueron pues las leyes cristianas. Su obra, su nueva crónica y buen gobierno, chicos, permaneció pues olvidada cerca de 3 siglos, ¿ya? Permaneció olvidada cerca de 3 siglos, y aquí lo tenemos estos datos, nueva crónica y buen gobierno, y ahí fue hallada en el año de 1908 por Richard Pietzman. Ya el manuscrito perdido estaba pues en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca. En el año de 1930, Paul Rivet, ¿no? Lo editó en una edición facsimilar, ¿ok? Consta de 1179 páginas caligrafiadas y escritas pues por el autor, ¿no? Tiene más de 300 imágenes, chicos, aproximadamente, ¿ya? En estas imágenes, pues, él va a mezclar, perdón, en esta obra él va a mezclar, pues, el castellano, va a mezclar, pues, el quechua, va a mezclar, pues, el aymara, ¿ya? Voy a mostrarles, a ver, un poco ¿ya? Quiero mostrarles un poco a ver, para que ustedes vean cuáles eran, pues, las imágenes, chicos. A ver, aquí está. A ver. ¿Pueden observar, chicos, la diapositiva? Sí, Miss. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en estas imágenes? A ver, ¿qué podemos deducir de estas imágenes, chicos? ¿Qué podemos deducir? Ahí te voy a seguir mostrando algunas. ¿Ya?
¿Qué podemos deducir? A ver, observen esas imágenes que tenemos ahí. A ver, ¿qué puedo yo deducir de esas imágenes que estoy observando, chicos? Las dos primeras muestran cómo era la cultura de los incas y la segunda la forma de abuso de los españoles contra los incas o indígenas. Muy bien, muy bien, ¿ya? Entonces, miren, en esas imágenes puedo pues observar, ¿no? Hay una crítica, si te das cuenta tú, pues, una crítica hacia quiénes. Hay una crítica hacia quiénes, chicos. ¿Quiénes eran los que cometían los abusos? Por Los ejemplo, españoles. claro, los españoles eran pues los que iban cometiendo muchos abusos, muchas atrocidades. En estas imágenes, por ejemplo, es muy fácil pues deducir, ¿no? Esos abusos o esas atrocidades pues que cometían, ¿no? Porque los temas, ¿no?, que trata la nueva crónica y buen gobierno, por ejemplo, va a utilizar el pasado de los reyes incas para poder pues subrayar el buen gobierno que existirá y persuadir pues al rey, ¿no? Que se pueda a seguir, ¿no? Que pueda pues seguirse ese sistema prehispánico en la colonia, ¿ya? Porque él va a resaltar el bien común de las tierras, ¿no? Que pertenecerán pues a todos los hombres al nacer. Critica también los malos tratos, y eso lo podemos ver no solamente en esta imagen, sino en muchas imágenes. Recordemos que fueron más de 300 gráficos que él pues representó. Él va a ser muy crítico, por ejemplo, en cuanto a los malos tratos pues que se le daban a los mineros. Critica también a los falsos caciques, al abuso del poder, ¿ya? Critica también la falta de igualdad en el pago de tributo a los mestizos y también pues a otras castas. Va a conocer su punto, ¿no? Sobre cómo pues se debe evangelizar, ¿no? De manera pues más eficiente, ¿ya? Porque muchas veces pues se les imponía, ¿no? De manera muy drástica, inclusive de manera pues muy brutal. Y es por eso que él critica, ¿no? Va a hacer una crítica, pues, ¿no? A todos aquellos conquistadores que mataron, ¿no? A los reyes incas. ¿Ya? Va a utilizar, pues, ¿no? Va a utilizar, como les decía, pues, muchos dibujos, ¿ya? Y él, pues, todo lo que, más de 30 años, pues, ¿no? Como les decía, pues, hace un instante, recorrió por muchos lugares para conocer qué es lo que verdaderamente, pues, había sucedido. ¿Ya? Porque él, pues, en este libro, ¿no? Lo que ¿no? Pues, ¿no? Lo que busca, pues, es, ¿no? La restauración, ¿no? No solamente, pues, que su libro quede, pues, en la búsqueda de la verdad de la historia, ¿no? Sino que lo que él intentaba, pues, era la restauración de los derechos de su gente, del orden, del espacio. Y ahí es por eso pues que él mostró y criticó duramente pues los abusos a los cuales pues estaban expuestos, ¿no? Los indígenas en aquella época. ¿Okay? Él es uno, miren, como les decía, pues él es uno de los grandes representantes, chicos. Y ahí en las imágenes que nosotros pues estamos observando en estas imágenes, por ejemplo, la crueldad, el ensañamiento, ¿no? Ellos siempre sumisos, ¿no? Y ellos pues siempre con la prepotencia, ¿no? Para poder pues cometer abusos en contra de ellos. En esta imagen también sí hubo una labor evangelizadora, ¿no? No, pero que de repente pues no se dio, ¿no? De la forma pues que se debió haber dado. Cometieron muchas atrocidades, ¿no? Cometieron pues muchos abusos, ¿no? En contra pues del hombre, del hombre indígena en aquella época, chicos. Ya, a ver, vamos a continuar. Ok. Bien. Vamos a hablar ahora de uno de los grandes, miren, de uno de los grandes representantes, de uno de los cronistas, pues, más importantes. ¿Quién es él? Él es el Inca Garcilaso de la Vega. Ya él nace en el Cusco un 12 de abril del año 1539. Se dice que Garcilaso de la Vega, pues, fue hijo del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, que era, pues, un conquistador español, y que también, miren, fue hijo de la ñusta cusqueña Chimpuoclio. Ya ella era sobrina del Inca Huayna Cápac.
¿ya? 2 años después, y es precisamente de su propia madre que el Inca Garcilaso de la Vega pues tuvo datos exactos para poder pues escribir una de las grandes obras que tiene él, que son los comentarios reales de los incas, ¿ya? 2 años después pues él empieza, no, 2 años después, ¿no? Empiezan pues las guerras civiles entre los conquistadores que dominarán pues el ambiente histórico en el que va a transcurrir la infancia de Garcilaso de la Vega, ¿ok? En el año de 1560 muere, ¿no?, el padre de Garcilaso de la Vega, y él pues recibe, ¿no?, una pequeña herencia y también pues un encargo, el que tenía que ir pues él a estudiar a España. ¿Ya? Ahí pues, ¿no?, él va a recibir ayuda del hermano de su padre, que era el capitán Alonso de Vargas, ¿ya? Y tras una breve experiencia militar, ¿no?, él se retira pues de la ciudad de Córdoba de Montilla, ¿no? Se retira pues decepcionado y cansado pues de ser un mestizo aspirante al favor real. Ya en su infancia, ¿no?, alcanzó pues a ver el mundo de los conquistadores y de los incas, ¿ya? Y en España pues estuvo en contacto con muchos de los grandes escritores de su época, ¿ya? Él comenzó a escribir tardíamente. Él comenzó a escribir cuando tenía 51 años, ¿ya? Y murió en el año de 1616, chicos. ¿Ok? Ahí tenemos, miren, alguna pues de las miren, ahí nosotros podemos pues observar algunas de las obras, ¿ya? Por ejemplo, traducción española de los diálogos de amor, ¿ya? De los diálogos de amor, que data del año 1589, que fue escrita por León de Hebreo en italiano, ¿ok? Este se le considera, miren, a la mejor traducción de los diálogos, ¿ya? Trata sobre una filosofía neoplatónica, aplicándose a la naturaleza, tipos y orígenes de amor, ¿ya? Se reconoce, pues, su simpatía por estos temas que eran, pues, propios del humanista del Renacimiento, ¿ya? Otra de las obras que tenemos ahí, ¿no?, La Florida del Inca, del año 1605, ¿no? Es una relación, pues, histórico-novelesca de la infortunada expedición de Hernando de Soto, ¿ya? ¿No?, que condujo pues a la península de la Florida. Se basa principalmente, miren, en el testimonio de Gonzalo Silvestre, ¿ya? Comentarios reales, chicos, de los incas, ¿ya? Que pues definitivamente esta es la obra de la madurez de Garcilaso de la Vega, ¿ya? Que consta de 2 partes, ¿ya? Porque Comentarios Reales de los Incas va a constar de 2 partes. La primera parte, que data en el año de 1609, ya que está pues consagrada a la cultura y también a la historia del pasado inca, y la segunda parte, ¿no?, que data del año 1617, ya, que está dedicada a la conquista y a las guerras civiles entre españoles. Otra de las obras es Genealogía de la familia de Garci Pérez de Vargas, del año 1596, que está dirigida a sus descendientes para establecer pues el parentesco que los unía al propio Garcilaso, chicos. Pero como les decía hace un instante, miren, a una de las grandes obras que tiene Garcilaso de la Vega, chicos, es los comentarios reales de los incas, chicos. Ya este es pues su obra más importante, ¿ok? ¿No? Es el relato, ¿no? El relato del Inca es minucioso, es coherente, es claro, es ordenado. Y ahí está pues basado en los relatos que escuchó en su juventud. Realza su conocimiento del idioma y su linaje para corregir y precisar a otros cronistas. Ya la obra, como les decía hace un instante, consta de 2 partes. La primera parte, que fue publicada en Lisboa en el año de 1609, en la cual describe en forma idílica la vida en el Imperio Incaico, cómo era su organización política, cómo era su organización social y cómo era pues la organización económica. La otra parte, ¿no?, lleva el nombre de Historia General del Perú. En ella pues nos narra sobre el descubrimiento y la conquista del Perú hasta la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Muestra pues una visión conciliadora desde una perspectiva netamente cristiana, ¿ya? Cristiana. Entonces, esa es pues, como les decía, la obra más importante, ¿ya? En esta primera parte, un poquito para poder ampliar, chicos, acerca de qué trata los comentarios reales de los incas, ya la primera parte, pues, trata de la historia del Perú preincaico,
e incaico, ¿ya? Hasta los tiempos de Atahualpa. Aquí no se van a pues entrelazar las historias de la cultura y de la civilización indígena, ¿no? Y también pues en cuanto a la política y en cuanto a lo militar, ¿ya? Va a agrupar y va a separar, ¿no? Múltiples y variados pues asuntos de la historia interna del imperio, ¿ya? Interrumpiendo esta pues para poder narrar los acontecimientos que se vivían, ¿no? En cuanto a la política, en cuanto pues a los militares, ¿no? Los acontecimientos pues que se estaban dando en aquel entonces, chicos, ¿ya? Entonces, y la otra parte, ¿no? En la que es la segunda parte de esta obra, ¿no? Que se publica con el título de Historia General del Perú, chicos, ¿ya? Y no con el título de Comentarios Reales, ¿ah? Entonces, es una que sí constituye el proceso de la conquista, ¿ya? El relato de las crueldades, por ejemplo, de Atahualpa contra su hermano Huáscar, ¿no? Ahí lo vamos a tener, ¿ok? Bárbaramente, pues, aniquilado con sus parientes, y las primeras referencias, miren, a la llegada de los españoles, sirve de transición, ¿ya? Entre los dos grandes núcleos históricos de los comentarios, ¿no? De las sangrientas guerras civiles entre los últimos incas, se pasa, pues, a las no menos violentas, en la que se dismararon, pues, a los conquistadores españoles. Ya en esta segunda parte, chicos, es importante, pues, ya la motivación psicológica del autor, ¿no? Él investiga, acumula, clasifica, valora y utiliza, pues, los materiales históricos, ¿ya? En calidad de testigo, ¿ya? De los acontecimientos, pues, ¿ok? Que se estaban suscitando. Entonces, los comentarios reales, chicos, van a constituir, pues, una obra de mucha, ¿no? De amplia proyección indigenista, ya en la que lo histórico es, pues, lo sustancial, ¿ya? Su representación y comunicación, ¿no? La finalidad básica, lo literario, el medio para el cumplimiento, pues, de tal propósito. El factor literario es un componente funcional y complementario, ¿ya? Con respecto, pues, al objetivo histórico, ¿ya? ¿No? Pero, ¿no? Sin embargo, pues, esta obra, pues, adquiere posiciones, ¿no? No dominantes, ¿no? En una tonalidad elegíaca y también, pues, dramática de todo el conjunto de la obra, ¿ya? Entonces, es la obra, ¿no? Como les decía, pues, más importante, ¿ya? Es la obra más importante que tiene, pues, Garcilaso de la Vega, ¿ya? Los comentarios reales, chicos, ya no nos olvidemos, está dividida, pues, en dos partes, o sea, ahí conocemos, pues, ¿no? Ahí podemos conocer, pues, parte de cómo era, pues, la organización, cómo estaba dividida, cómo estaba clasificada, cómo se vivía, pues, en aquel entonces. Vamos a pasar ahora, chicos, a la literatura colonial, ¿ya? Que fue, pues, un proceso largo que abarcaba las manifestaciones literarias de los siglos XVI, de los siglos XVII, del siglo XVIII, ¿no? Correspondientes al Renacimiento, al Barroco y también al Neoclásico, ¿ok? Los representantes de esta etapa son criollos, ¿ya? Revelando así, pues, la capacidad de la nueva sociedad mestiza, ¿ya? Bien, entonces el periodo, pues, ¿no? de la literatura en la colonia comprende el siglo XVI e inicios del siglo XVII, ¿ya? Y estuvo, miren, marcada, pues, ¿no? Por una producción en cuanto a la lírica y también, pues, en cuanto a la épica. Ya estaba el poder español en el Perú y aparece, pues, una vida cultural relativamente autónoma, ya, sobre todo en la corte virreinal, ya. Aparecen ahí, chicos, lo que son, pues, los poetas cortesanos. Esta nueva vida cultural, miren, del virreinato, se intensificó al aparecer, pues, grupos o círculos que se reunían para versificar o comentar versos ajenos, ¿ya? A comienzos del siglo XVII, ya sesionaba, pues, en Lima la Academia Antártica,
¿ok? Reunión, pues, de escritores exponentes de la poesía en esa época, chicos, ¿ya? En esa época, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del periodo, miren, del periodo no, ese primer periodo, el periodo, pues, renacentista, el cual, pues, admiraron, ¿no? Tuvieron, pues, admiración por lo grecolatino, ¿no? Y que hubo, pues, una influencia del renacimiento italiano. Aquí en el Perú, ya, aquí en el Perú, chicos, tendríamos que hablar, ¿no? De una representante. Ella utilizó el seudónimo de Amarilis. ¿Ya? Ella es una, pues, de las figuras más importantes, miren, de nuestra lírica colonial, ¿ya? Y también, pues, ella es autora, porque Amarilis, como les vuelvo a repetir, fue el seudónimo, pues, fue un seudónimo, ¿no? Fue, pues, la autora de la poesía platónica más importante de las letras de la colonia, ¿ya? Miren, la identidad de la autora de la epístola de Amarilis Abelardo fue un misterio, chicos, durante siglos. Pero gracias, pues, a una investigación de Guillermo Lohmann, Villena, se puede afirmar que el verdadero nombre, miren, de Amarilis, pues, fue María Rojas Igaray, que fue, pues, una mujer huanuqueña, ¿ya? La epístola de Amarilis Abelardo fue publicado por primera vez en el año de 1621. ¿Dónde fue publicado? Fue publicado en la Filomena de Lope de Vega, ya donde el autor, ¿no? Añadió, pues, una respuesta poética, ¿no? Una respuesta poética a lo que ella, pues, le escribe, ¿no? Y que muchos lo han interpretado, lo han considerado, pues, como una respuesta muy fría en comparación con la epístola que le escribe ella a él, ¿ya? Es una carta amplia, larga, amorosa, está escrita en verso y que está, pues, dirigida a Lope de Vega, ¿ya? La que por su belleza y su profundidad, pues, es considerada la piedra angular de la lírica colonial, chicos, ¿ya? ¿Qué características, miren, vamos a ver qué características tiene, pues, esta epístola, Abelardo? Primero, que es un poema que tiene 355 versos, ¿ya? Que está dividido en 18 estrofas, ¿ya? De 18 versos cada una, ¿ya? Y una de 11, ¿ok? La forma poética de la epístola es una silva. ¿Qué es una silva? Una silva es, pues, cuando se alternan versos en decasílabos y versos heptasílabos, ya, de 11 sílabas métricas y de 7 sílabas métricas. La rima es consonante, ya, y se ordena de manera dispar. El tema de esta epístola es amoroso, ¿ya? Es amoroso, chicos. En esta epístola, ¿no? La poeta, pues, le va a hacer una declaración de amor platónico a Lope de Vega, ¿ok? Que recuerda, pues, el tono de Ovidio y de Petrarca. A ver. La obra también, chicos, nos va a mostrar la autobiografía de la autora, ¿ya? Sus descripciones geográficas de su patria, su familia, cuáles fueron, pues, sus aficiones, cuáles fueron, pues, sus gustos, ¿ya? ¿No? Y un pedido a Lope para que escriba, pues, de Santa Dorotea, ¿ya? El tono ¿no? El tono de esta composición es apacible, es discreto, ¿no? Los sentimientos los va a mostrar con mucha sutileza, con mucha gentileza, con mucho pudor, ¿ya? Ella va a hablar de sí misma también con mucho orgullo, ¿ya? Pues se describe como una mujer, ¿no? Con muchas virtudes, armoniosa, que tiene, pues, una vida familiar muy tranquila, muy apacible, ¿ya? Y de su procedencia, ¿no? De la cual, pues, ella manifiesta que tuvo, pues, una procedencia de ilustres, ¿no? Fundadores y conquistadores. Chicos, esa es, ¿no? Una de las grandes, pues, representantes. Amarilis, pues, fue el seudónimo, ¿no? Después ¿no? Se llega, pues, a saber por las investigaciones que fue, pues, el seudónimo que utilizó María Rojas Garay. ¿Ya? Ahora, el periodo barroco, ya, el periodo barroco, chicos. A ver, recordemos un poquito qué significa, pues, el barroco, ¿ya? Sabemos bien, pues, que al pasar el tiempo, ¿no?
cuando España, pues, había mantenido durante el reinado de Carlos I, es decir, del año 1517 al año 1556, eso se fue perdiendo, ¿no? En los reinados posteriores, ¿ya? Y el orgullo de los españoles se fue, pues, deteriorando, se fue derrumbando y los invadió el pesimismo. ¿Ya? El pasado y la tradición se fueron, pues, convirtiendo en un mito y los españoles, miren, vivían de sus glorias pasadas. ¿Okay? La primera mitad del siglo XVII fue el periodo de oro barroco, ¿ya? Y la perfección, pues, del nacionalismo español. La segunda mitad se caracterizó por la marcada exageración de la forma y el pensamiento literario, tan artificiosamente que se llegó al cansancio y al deseo, pues, de regresar nuevamente a los clásicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del periodo barroco en cuanto a la literatura, chicos, debemos identificar, pues, ¿no? Estas dos escuelas, el culteranismo y también el conceptismo, ¿ya? Los escritores barrocos, miren, ¿no? Recargaron mucho, pues, ¿no? Su estilo para poder conseguir, miren, belleza o significación, ¿no? Ellos se inclinaron algunos por el culteranismo y otros, pues, por el conceptismo. Los escritores culteranos son aquellos que le van a dar, pues, mucha más preferencia a la forma, y para ello van a utilizar, pues, en metáforas muy complicadas, cultismos, van a utilizar de manera exagerada el hipérbato, y solo utilizaban versos. Los conceptistas ponen más énfasis en el fondo, es decir, en el significado de las palabras, ¿ya? Porque, pues, una palabra podía significar, ¿no?, varias cosas a la vez. Y para ello, pues, van a valerse de otra figura literaria llamada antítesis, del cual, pues, contrapone ideas. ¿Ok? El conceptista, ¿no?, escribió, pues, en verso y también en prosa. ¿Quiénes fueron los máximos representantes, chicos? No sé si ustedes se acuerdan. Culterano, Luis de Góngora y Argote, y Francisco de Quevedo y Villegas, pues, conceptista, chicos. Aquí en el Perú, miren, aquí en el Perú, ¿ya? Nosotros podemos considerar, pues, a uno de los grandes representantes, ¿ya? A Juan del Valle y Caviedes, ¿ya? Que nació en Porcuna, Andalucía, ya fue, pues, un poeta muy popular en su tiempo. Ya se dice que sus poemas, pues, circularon, ¿no?, de manera escrita, de mano en mano. Ya en sí hay pocos datos, pues, acerca de él. ¿Cómo lo llamaron a él? Él era, pues, llamado el poeta de la Ribera, ¿ya? A causa, pues, de un supuesto trabajo que lo ocupó, pues, en los cajones de la Ribera, que era, pues, un sector comercial de la Lima antigua. Toda la obra, miren, de Juan del Valle y Caviedes está escrita en verso, ¿ya? Y es generalmente satírica. Su principal y más importante y vasta obra es Diente del Parnaso, que es un escrito, ya, contra la ciencia médica en general, pues, y unos cuantos médicos en particular. Ya esta obra que circuló, miren, de manera manuscrita durante mucho tiempo, fue publicada por primera vez en el año de 1863. La poesía de Juan del Valle y Caviedes, chicos, es conceptista, ya, es decir, va a tener, pues, influencia de Francisco de Quevedo y Villegas, ¿ok? Él es, pues, uno de los representantes, ¿ya?, del periodo barroco en el Perú, y es considerado también como precursor miren, él es considerado también como precursor del costumbrismo peruano, ya, así se le considera, pues, ya. Entonces, porque él, pues, tuvo contacto, miren, con la realidad cotidiana, ¿ya? Porque hubo, pues, un contacto con la realidad, ¿no? El humor de su poesía, la picardía y el contacto, pues, que tuvo con la realidad cotidiana lo van a convertir a Caviedes, pues, en uno de los precursores del costumbrismo peruano, ¿ok? Bien, ahí tenemos a Juan Espinosa Medrano, que es otro, miren, a Juan Espinosa Medrano es todos los representantes, ¿ya? En el año de 1662 apareció el apologético en favor de Luis de Góngora y Argote, ¿ya? Que era, pues,
príncipe de los poetas líricos de España, dedicado al duque conde de Olivares, cuyo autor es el cura indio Juan de Espinosa Medrano, chicos, ¿ya? El apologético está constituido, miren, por una introducción y 12 capítulos o secciones, ¿ya? En el que Juan, pues, de Espinosa Medrano, ¿no? Debate, pues, los argumentos y los ataques de Manuel de Faría, que era un escritor portugués, pues, que había criticado a Luis de Góngora y Argote, chicos. Ya tenemos también el periodo neoclásico, el cual pues utilizó un lenguaje equilibrado, ¿no? El retorno a los ideales de armonía, belleza y perfección, ya en este periodo, que es el periodo, como les decía, pues el periodo neoclásico, ya, recordemos un poquito acerca de qué fue el neoclasicismo. El neoclasicismo pues surgió en Francia, surge a partir de la segunda mitad del siglo XVII, y se le dio pues este nombre porque se trató, neoclasicismo, ¿eh? Se trató de imitar a los clásicos nuevamente, ¿ya? Como reacción pues a la exageración, ¿no? del barroco, ¿ya? En el Perú no se imitaron los clásicos directamente, ¿no? Sino que en el Perú pues se dio a través de los clásicos franceses del siglo XVII, ¿ok? Uno de los representantes, chicos, ahí lo estamos observando, es Pedro Peralta y Barnuevo, ¿ya? Pedro Peralta, miren, Pedro Peralta y Barnuevo, que nació en Lima, fue un poeta lírico y también, pues, épico. Miren, él fue dramaturgo, historiador, científico, ensayista enciclopédico, catedrático y rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Pedro Peralta y Barnuevo es uno pues, de los más importantes y representativos escritores americanos de comienzos del siglo XVIII. ¿Ya, chicos? Porque en él, como lo hemos podido escuchar, pues se resume, ¿no? El enciclopedismo erudito. ¿Ya? Una de las grandes obras que tiene Pedro Peralta Barnuevo es Lima Fundada, chicos. ¿Ya? ¿Cuál fue el apelativo que recibió Pedro Peralta Barnuevo? El doctor Océano. Con ese apelativo se le conocía a él. Lima Fundada es una de las obras importantes que tiene Pedro Peralta y Barnuevo, ¿ya? Es su obra principal, ¿no? Es un homenaje, miren, a Francisco Pizarro, ¿ya? Al que compara, miren, con otros conquistadores de leyendas, ¿no? Los va a comparar como, por ejemplo, con Ulises, con Vasco de Gama, con Eneas, ¿ya? Y va a tratar, pues, de alguna forma de imitar los versos homéricos y de Virgilio, ¿ya? Pero con un estilo de Góngora. Habla de la historia, la conquista de Pizarro, habla de la fundación de Lima, ¿no? Habla pues de esos temas. Es la obra pues más importante, Lima Fundada, ¿ya? Que fue pues publicada en el año de 1700, escrita en el año de 1732, ¿ya? Por Pedro Peralta y Barnuevo, chicos, ¿ok? Aquí tenemos también a otro, Alonso Carrillo de la Bandera, ¿ya? Con Colocorvo, es el seudónimo, ¿ya? En ella, pues, ¿no? Él hace una critica a la administración española, resalta también los usos y los costumbres de los pueblos que va a recorrer, ¿no? Es considerado como el iniciador de la narrativa de viajes, ¿no? Una de sus obras, El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, ¿ya? El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, pues, es una de las obras, pues, que tiene también este representante de ese periodo, chicos, ¿ya? Bien, a ver, aquí vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito acerca de la obra Ollantay, chicos, ¿ya? Vamos a comentar, a ver, de qué trata, pues, esta obra literaria. Como les había dicho, ¿no? Esta obra tiene, miren, esta obra pertenece, primero que es de autores anónimos, ¿ya? Ollantay es anónimo. El género al que pertenece Ollantay es dramático. La especie, esta especie que tiene es un drama. Está distribuido, chicos, miren, en 3 actos, ¿ya? Está escrita en verso, va a presentar un lenguaje metafórico, va a tener una unidad dramática, ¿no? Influencia, pues, del teatro español de Lope de Vega, ¿no? Idealiza, pues, el imperio incaico, ¿ya? Fue recopilado por el sacerdote Antonio Valdés en el siglo X.
certeza, con plena seguridad, pues, la fecha de esta obra, chicos, ¿ya? En el pasado muchos pensadores, pues, ¿no? Muchos, pues, analistas, ¿no? Pensaron, pues, que se trataba, pues, de una obra procedente de la época prehispánica, ¿ya? En la actualidad, miren, los especialistas consideran, Fabiana, se me fue creo que el internet, uy, sí, chicos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Dígame, por favor, porque... ¿Sí? Sí, pero hace un rato no se había escuchado, se cortó. Se cortó, ¿no? Justo dije, se me fue el internet. Chicos, me tienen que avisar, es que aquí el internet está, ahorita la señal desde la mañana está por ratos, va y por ratos, pero hasta ahora me han escuchado bien, ¿verdad? Sí, sí, es normal. Sí, ya, entonces vamos a continuar hablando de Ollantay, chicos, ¿ya? Entonces, en la actualidad les decía, pues, que los especialistas consideran, ¿no?, que se trata, pues, de una obra colonial, ¿ya? Aunque pudo, pues, haberse inspirado, se dice, ¿no?, en leyendas, pues, que fueron prehispánicas, ¿ya? Pero es indudable que, aunque escrita en quechua, la obra, pues, sigue los modelos de la comedia española del siglo de oro, ¿ya? La mayoría de los especialistas, chicos, se inclinan, pues, a considerar que se trata de una obra del siglo XVIII, ¿ok? Se dice que la obra fue representada ante Tupac Amaru poco antes de su rebelión. La identidad del autor no ha sido establecida con certeza, por eso consideramos, pues, que es una obra que tiene como autor anónimo, ¿ya? No, aunque se ha mencionado, miren, en especial al padre Antonio de Valdés, ¿ya? Pero no, pues, no con certeza, ¿ya? Entonces, al no haber, pues, obviamente, un acuerdo, ¿no?, entre los especialistas, entonces la seguimos considerando como una obra anónima, chicos, ¿ya? Lo seguimos considerando como una obra anónima. Vamos a ver, miren, existe algunas hipótesis, chicos, acerca, pues, de quién, ¿no? Existe 3 hipótesis, ya específicamente 3 hipótesis acerca, pues, de esta obra, pues, literaria. Ya, vamos a ver cuáles son, pues, esas hipótesis. Ustedes lo pueden observar, ¿no? La primera hipótesis, miren, que es la que es, pues, la incaísta, ¿ya? Nos dice, pues, de que primero que esta obra fue defendido, ¿no? Fue defendida, miren, por Juan Sebastián Barranca, que fueron unos estudiosos, por Gavino Pacheco Segarra, y esta hipótesis sostiene, miren, que el drama tiene, pues, un origen incaico, ¿ya? Y esta teoría, ¿en qué se apoya? Esta teoría, pues, se apoya en las similitudes del drama con formas literarias quechuas y leyendas, pues, incaicas que fueron recogidas por diversos cronistas, ¿ya? Y que también, ¿no?, habla, pues, de las coincidencias que tiene, pues, el argumento, ¿no? Como, por ejemplo, los acontecimientos que se estaban ocurriendo en aquel entonces en la obra, que era, pues, la época de Pachacútec y la época, pues, de Tupac y Yupanqui. ¿Ya? Eso nos dice, miren, eso nos manifiesta, chicos, la primera hipótesis, que es la incaísta, ¿ok? Entonces, nos dice, pues, que tiene un origen incaico, ¿ya? Porque tiene, pues, similitudes con leyendas e historias del Inca, ¿no? Y que las formas literarias, pues, son las quechuas. La otra teoría es la hispanista, chicos, ¿ya? Esta es la otra teoría, ¿no? Esta otra teoría, chicos, ha sido, pues, defendida por Bartolomé Mitre y también por Ricardo Palma, ¿ya? Bartolomé Mitre, ¿no?, afirma, pues, que este drama no pasa de ser una comedia de capa y espada española. Ya, eso es lo que nos dice, pues, Bartolomé Mitre. Ya, defiende el origen colonial del drama. Ya, por ello, pues, la influencia del teatro español de aquella época. Y la otra hipótesis, que es la intermedia, ya, que considera, pues, el drama fue elaborado en la colonia, pero que el argumento es incaico. Ya, es decir, mezcla ambos elementos, ¿ya? Esta última hipótesis, que es la intermedia, es, chicos, la que es, pues, la tesis más aceptada el día de hoy. ¿Quiénes defienden esta hipótesis? Ha sido defendido por Marcelino Menéndez y Pelayo, y también ha sido por 3, por José de la Riva Agüero y también por Luis Alberto
Sánchez, ¿ya? Entonces dice, pues si bien fue elaborado durante la colonia, tiene un argumento incaico, ¿ya? Al igual, pues, que la obra del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ok? Y sintetiza, miren, las bases incaicas e hispánicas de la nacionalidad y de que su autor es, pues, Antonio Valdés, ¿ya? Y esta, pues, es la hipótesis que se acepta, pues, con, ¿no? La más aceptada el día de hoy, ¿ya? Entonces, esta obra literaria, chicos, ¿no? Que es breve, ¿ya? Es una obra que está escrita en, ¿no? en género dramático, es decir, teatral, está escrita en verso, tiene 3 actos, tiene dos argumentos centrales, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esos argumentos centrales, pues, que va a tener, ¿no? Por ejemplo, la separación y el poder, pues, ¿no? Y el posterior, la posterior reunión de estos 2 amantes, la rebelión, la derrota, y también, pues, el perdón del vasallo fiel, ¿no? En esta obra podemos deducir, pues, la temática del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque esta obra, pues, nos va a presentar 2 formas, ¿no? De poder obtener, pues, el poder. El primero, que es, pues, un poder autoritario, implacable, y este poder autoritario e implacable está representado, miren, por Pachacútec, que provoca una rebelión y el alejamiento, pues, de uno de sus mejores servidores del imperio, como era, pues, Ollantay. Y la segunda, que está encarnada por Tupac Yupanqui, ya que era, pues, un inca mucho más generoso, mucho más benevolente, que sabe ser flexible, miren, y sabe, pues, utilizar el perdón para poder, pues, superar los conflictos internos, ¿no? Y recuperar a un valioso servidor como era Ollantay. En cambio, Pachacútec, pues, se dejó llevar por la ira, por la cólera, cuando él, según Pachacútec, pues, Ollantay había osado, ¿no? En poder por los ojos en su hija Cusicó, y era algo que él no le perdonó, pues. Y el enfrentamiento, pues, entre ellos duró, pues, mucho tiempo, muchos años, chicos, ¿ya? El amor es otro de los temas. El amor, pues, que siente Ollantay, miren, es un amor, pues, muy intenso, muy fuerte, ¿ya? Que va a transgredir las barreras sociales, ¿ya? Y va, miren, el amor es lo que le hace, pues, enfrentarse a Ollantay al poder imperial, ¿ya? Al poder imperial. ¿Quiénes son los personajes, chicos, de esta obra? ¿Ya? Aquí tenemos, pues, a ver, Piquichaqui. Ya, Piquichaqui significa pata de pulga, bufón y sirviente de Ollantay. El personaje, por ejemplo, gracioso, chicos, que interviene es, pues, precisamente Piquichaqui. Ya, por eso también esta es una de las, por ejemplo, por este personaje, es uno, pues, de los, es porque se dice que esta, pues, tuvo también, ¿no?, que ver, pues, con la teoría, pues, de la teoría de la hipótesis hispanista, ¿ya? Porque, pues, en aquel entonces, en el Teatro de Oro Español estaba apareciendo, pues, el personaje, el bufón, ¿no? El bufón, el personaje, pues, gracioso, ¿ya? Romiñahui, ¿ya? Era el general inca, él derrota a Ollantay, pero haciendo trampa. Wilcauma, ¿no? Que era el sumo sacerdote. Pitusaya era la nodriza de Imazuma. ¿Ya? ¿Quién era Imazuma? Imazuma era la hija de Ollantay y de Cusicóyar, ¿ya? Ellas vivían en el Yahuasi, que era la casa, pues, de las vírgenes. Ollantay fue el general del Inca. Pachacútec es el Inca, Cusicóyar significa estrella alegre, ¿ya? Cusicóyar era la hija de Pachacútec, ¿no? Y era, pues, la mujer de la cual se enamora Ollantay. Y Tupac Yupanqui va a ser, pues, el sucesor de Pachacútec. ¿Ya, chicos? Bien, a ver, como les decía, pues, ¿no? Ollantay era un guerrero muy, muy, muy valiente, muy valeroso, que había, miren, logrado ascender socialmente gracias, pues, a las victorias militares que él había obtenido en favor de Pachacútec. Él osa poner, por los ojos en Cusicóyar, que era, pues, no la princesa, no era la hija de Pachacútec. Se casan en secreto, chicos, ellos se van a casar en secreto, no iban a tener, pues, una hija, ¿ya? Entonces, Ollantay es uno de los mejores generales del Inca Pachacútec, ¿ya? Él, en recompensa, miren, de los triunfos, ¿no? Había sido, pues, por Pachacútec nombrado como gobernador del Antisui, ya, porque había sido, pues, un guerrero muy victorioso,
¿no? Un guerrero pues muy valiente, muy valeroso, pero no pertenecía pues a la alta aristocracia incaica. ¿Y qué es lo que hace? Ollanta y se enamora de la hija del Inca, que era la princesa Cusicouya, ¿ya? No solamente se enamora de ella, chicos, imagínense, ellos se casan. ¿Ya? Ellos se habían casado pues en secreto, ¿ya? Entonces, aconsejado, miren, por el sumo sacerdote Wilcaumo, Ollantay, pues en una entrevista a solas con Pachacútec, Ollantay le recuerda pues a Pachacútec todos los grandes servicios, todos los grandes logros, los grandes pues triunfos que él ha tenido, ¿no? Y le dice, pues, no, yo soy tu mejor guerrero, tú gracias a mí has obtenido pues muchas victorias, has obtenido pues un reconocimiento, etcétera. Le describe todo lo bueno que él pues había hecho. Y en recompensa, ¿qué es lo que le pide? En recompensa le va a pedir la mano de la hija, es decir, de Cusicouya. Pachacútec se muestra indignado, miren, se muestra pues molesto por las pretensiones pues que según él eran pues las pretensiones de un hombre que socialmente era inferior a él. Y obviamente se molesta y rechaza pues el pedido que le estaba haciendo Ollantay y le dice, ¿cómo tú, cómo se te ocurre haber puesto los ojos en mi hija? Le dice, tú, Ollantay, no eres más que un simple guerrero, ¿no? Y ella pues era la princesa. Se molesta, ¿no? Lo rechaza, ¿ya? Y Pachacútec, ¿qué es lo que decide? Obviamente, pues Pachacútec decide darles pues un castigo ejemplar a ambos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace con la hija? ¿No? A la hija la va a mandar a encerrar en la casa de las vírgenes, que era el Yahuasi, ¿ya? Y Ollantay, ¿no? Para que pues no sea castigado, ¿no? Huye hacia el Antisuyo, ¿ya? Él cuando se va al Antisuyo, chicos, va a organizar una gran rebelión, ¿ya? Contra la autoridad del Inca, es decir, no se fue a llorar, sino organiza pues esa rebelión y se enfrenta al Inca, ¿ya? Esta lucha entre ambos, entre los rebeldes y las tropas pues incaicas se van a prolongar durante muchos años, ¿ya? Tantos años así que finalmente muere Pachacútec, ¿ya? ¿Y quién es el sucesor de Pachacútec? Su hijo. ¿Quién era su hijo? Su hijo era pues Tupac Yupanqui, ¿ya? Entonces él es ahora pues el nuevo Inca, ¿ya? Otro de los personajes es Rumiñahui, que es el general Inca, ¿ya? Quien va a derrotar, como les decía, a Ollantay, ¿ya? Él planea pues capturar a Ollantay y le hace creer, miren, a Ollanta que él había caído pues en desgracia, le miente, le dice, no, ha muerto ya pues el Inca Pachacútec, ahora su hijo es un déspota, está en desgracia según él, ¿no? Etcétera, etcétera, y ha sido pues abandonado, y todo. Se va a ganar la confianza de Ollantay, y aprovechando pues la oportunidad, en ese entonces estaba dando una fiesta, la fiesta del Inti Raymi, habían libado, estaban descansando pues después de estas festividades, ¿no? Él logra hacerle, miren, entrar a las tropas en la fortaleza de Ollantay, ¿ya? Y logra así, pues, capturarlo, ¿ya? A Ollantay. Y Ollantay va a ser, pues, conducido ante Tupac Yupanqui, chicos, ¿ya? Que era el nuevo sucesor del Inca Pachacútec, ¿ok? Y cuando ya estaba a punto, miren, de ser ejecutado, porque lo había buscado, pues, por muchos años a él, ¿no? El Inca le perdona la vida e incluso, miren, le va a dar, pues, cargos nuevos a Ollantay, ¿ya? En ese momento aparece en escena Imazuma, que era, pues, la hija de Cusicouya y de Ollantay, pues, que habían tenido, que había nacido, pues, cuando su madre estaba en prisión, ¿no? Y cuando, pues, su padre luchaba, ¿no? En el Antisuyo. Imazuma, ¿no? Le pide al Inca, pues, la libertad de su madre prisionera, ¿ya? En el Yahuasi, ya Ollantay va a reconocerla a Cusicouya, al poder a su esposa. Recordemos que ellos se habían pues casado, ¿ya? Y Tupac Yupanqui va a reconocer a su hermano, ¿ok? Y la obra culmina pues con el feliz encuentro, la feliz pues reunión de estos esposos gracias a la generosidad que va a mostrar pues Tupac y Yupanqui. Ya esta es la obra, ¿no? Esta es la obra pues que lleva por título Ollantay, chicos, ya que como les decía, ¿no? Va a mostrar pues, ¿no? El poder, el autoritarismo, ¿no?
en cuanto pues al Inca, ¿ya? Entonces, el tema podremos deducirlo también como la separación y la posterior por reunión de estos dos amantes, ¿no? Ollantay, general Inca, y la princesa Cusicoyar se enamoran, pero su amor es imposible, pues, por las diferencias sociales, ¿no? Pero pese a ello, tienen una hija, que era Imazuma, y aunque son separados, la familia, pues, se reúne finalmente, ¿ya? Ollantay, pues, no es que Ollantay, miren, Ollantay, pues, no es que cuando este pues lo expulsa a él, ¿no? Por haber, pues según el Inca, Pachacútec, haber tenido pues la osadía, miren, de haber puesto los ojos en la hija, pues él no se fue a sufrir, sino más bien se fue pues a armar un ejército grande, el cual tuvo un enfrentamiento con el Inca durante muchos años, chicos. ¿No? Que finalmente Tupac Yupanqui, que es el sucesor del Inca Pachacútec, que era hijo pues de este, logra ser más benevolente, ¿no? Y logra ser mucho más comprensivo y entiende y perdona, y es más, le confiere un cargo todavía importante, ¿no? A Ollantay, pues dentro del imperio. Bien, chicos, ya hemos llegado al término de la clase, ¿ok? Nos vemos la próxima